buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, y hoy vamos a platicar sobre la importancia de la donación de órganos. Y para ello están conmigo en el estudio la doctora Lorena Valencia Caballero. Ella es antropóloga forense, profesora titular de tiempo completo y corresponsable del programa de donación de cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Se encuentra también el doctor Rubén Argüero Sánchez, jefe del Departamento de Cirugía de la UNAM, cirujano cardiotorácico. Él fue quien realizó el primer trasplante cardíaco en México hace ya 30 años. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Leia, por invitarnos a estar aquí. También está en el estudio Ana Gabriel Montiel García. Ella es coordinadora hospitalaria de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana. Muchísimas gracias por estar en el estudio esta noche. Y finalmente también está con nosotros el doctor Carlos Andrés García Moreno. Él es coordinador de servicios a la comunidad de la Facultad de Medicina, por supuesto, de nuestra casa de estudios. Mireya, muy buenas. Muy buenas noches. Y bueno, pues sin mucho más preámbulo, doctor, antes de que arrancáramos el programa, ya estábamos aquí súper metidos. Cuéntenos un poquito la historia de los trasplantes y la historia de los trasplantes en México. Los trasplantes data más de 40, 50 años. De hecho, hace 56 años se hizo un trasplante de riñón con éxito en el Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional, el doctor Quijano y el doctor Ortiz Quesada. Pero antes ya se habían hecho trasplantes de córnea y de hueso en nuestro país. Ahora, cuando ya hace el boom es cuando ya se aleja un poquito de los tejidos y los huesos y la córnea, y entonces se entra al concepto de trasplante de un órgano que hace falta en un sujeto que ha perdido toda su capacidad de función, el riñón o el hígado, el corazón, el pulmón, y entonces el hacerle un trasplante o el hablar de trasplantes, estamos hablando de algo extraordinariamente interesante y con valores. El valor de decir yo, cuando ya no me necesito un órgano, no hay que enterrarlo. Lo único que se entierra son los odios y los rencores. El resto, eso me gustó, hay que donarlo. Esa es una muy buena forma. ¿Qué es la donación de órganos? Tomar un órgano útil y ponérselo a quien lo requiere, dándole con ello, repito, una oportunidad de regresar a su vida laboral, a su vida familiar, a su vida social, poder conjugar verbos que antes ya no lo hacían cuando caen en insuficiencia o renal o cardíaca o hepática, por las causas que quiera. Entonces, ¿qué quiere decir donación? Darle una oportunidad a partir de alguien que en vida dio un regalo de vida. Decir, yo voy a donar cuando ya no requiera mi órgano, o el tejido, o la piel, o el hueso, o lo que sea necesario. Porque se puede donar todo lo que se le antoje. ¿Qué es en general lo que se trasplanta? Bueno, ahí podemos hacer uso de diferentes órganos: hígado, corazón, hueso, córneas. Siempre y cuando el órgano esté en condiciones, se puede trasplantar. Hace poco yo estaba revisando bibliografía y, por ejemplo, había como que un mito, ¿no? Ya tengo 60 años, no puedo donar. 50, 60 años, todavía se puede rescatar órganos, ¿no? Y de esa manera hay que estar preparados para decir, voy a dar vida, se puede utilizar parte de lo que ya en mi cuerpo ve, porque llegó el fin de la vida, poder dar esa oportunidad a otra persona. ¿Y cuáles son los órganos? Interesante, hablando de órganos, pero la córnea más transparente y útil que se logró en la raza fue de un sujeto de 92 años. Es decir, porque la córnea, además la doctora me va a corregir o me va a apoyar, la córnea tiene la enorme, el ejemplo más maravilloso: cada 24 horas se está cambiando, tiene un ciclo circadiano, que en el caso de la córnea o el hígado son 24 horas más o menos. Y cuando la córnea está en condiciones ideales, no importa la edad, la piel igual no importa la edad, los huesos no importa la edad. Son temas que no siempre se abordan. Por ejemplo, no conocemos que en nuestro medio que hayan enterrado a alguien sin huesos. Parece que eso es un mito de aspecto cultural que la antropóloga Valencia nos puede corregir, pero es interesante. Todavía hay mucho por hablar de los trasplantes de órganos o tejidos, pero aclaro porque en verdad la córnea es un órgano o un tejido extraordinariamente útil y que se puede obtener no importa la edad. Sí, así es. O sea, para ser donador no hay límite de edad
hablando de trasplante de córnea, pero tiene que ser un donador mayor de 3 años, porque la curvatura de la córnea en estos pacientes es muy chiquita, o sea, no podría trasplantarse. Entonces, nuestro único criterio es que el paciente sea mayor de 3 años. No importa, como dijo el doctor, si es un paciente de 90 años. De hecho, en el Conde de Valenciana procuramos una córnea de una paciente de 91 años y fue con fines ópticos. Órale, ¿y qué tan común es el trasplante de córnea? Es muy común. De hecho, en nuestro hospital, nosotros estamos en el banco de ojos y nuestra lista de espera es de más de 500 pacientes. Y los pacientes llegan como si fuera un banco. Quiero una córnea, me mandaron por una córnea. ¿Puedo elegir el color de mi córnea? O sea, falta igual cultura y dar información a los pacientes porque los órganos y tejidos no son enchiladas, ¿no? O sea, la verdad. No es un banco. No es como un banco. Sí, es mucho detrás de la obtención de órganos y tejidos. Hay todo un proceso, desde que se detecta el potencial donante, el coordinador habla con la familia del paciente que fallece, coordinar todos los equipos de procuración de corazón, de hígado, y después, o sea, cada equipo ir al hospital y trasplantarlo. Y posteriormente el seguimiento de estos receptores. Me imagino que la coordinación entre hospitales debe ser muy importante en este sentido. De hecho, ¿no? Hay prácticamente un centro regulatorio que se encarga de ayudarnos a administrar los receptores y los posibles donantes. Este es el Centro Nacional de Transplantes, conocido como el CENATRA. Ese ayuda para que cuando tenemos listas de espera en distintos hospitales o posibles candidatos, pues establecer estos nexos y que este órgano pueda llegar a las personas que lo necesitan. ¿Cómo ha sido la evolución de los trasplantes? ¿Cómo empezamos y en qué momento nos encontramos actualmente? Con fines de construir y además en un medio de difusión vale la pena señalar algo que se debe interpretar bien, me refiero a una crítica o una observación crítica, pero constructiva. Hace 30 años México ocupó un lugar muy importante en Latinoamérica y pasaron los primeros años y seguimos siendo los primeros en ejemplo, en resultados, en coordinación. Por X razón, como ocurre en todos los países, pero ahora en nuestro caso también, ha ido declinando al grado tal de que de una cifra, solo por mencionar y décadas recientes, de 2007 a 2018, la cifra de espera de lista en espera de trasplantes era 4.550 y tantos. En 18 la cifra se elevó a 17.000 en lista de espera. Esto lo digo en plan de construcción. Hay países ejemplo, España, la tasa de donación por cada millón de habitantes es de 50. Aquí la tasa de donación por cada millón de habitantes, 7.6. ¿Y por qué? ¿A qué se puede deber? Es que ahí... falta de comunicación. Falta de comunicación, falta de interrelación hospitalaria, falta de voluntad política, hay que decirlo. Ahora estamos preocupados porque lo relacionado a programas de trasplantes ha disminuido enormemente, a grado tal de que hay hospitales que no pueden hacer trasplantes porque ya no tienen dinero para hacer trasplantes. Pero además también falta otra coordinación. Las terapias intensivas es el lugar ideal para recibir todos los que mueren con muerte cerebral. El sujeto puede morir y su primera manifestación es pérdida de toda la relación con el medio, muerte cerebral. Y esos donadores se tiran los pulmones, las córneas, los riñones, el hígado, el corazón y todo el páncreas y todo lo que puede en un momento dado ser susceptible de beneficiar a alguien que está esperado. En esos 17.000 solo me refiero al riñón, pero la cifra real no corresponde a la realidad. La cifra no corresponde a la realidad porque esta es oferta-demanda. ¿Cuánto te ofrezco y cuánto demanda? Esto no es la realidad. De hecho, hay grupos en que dicen, ¿para qué me meto en trasplantes? Es muy complicado. Y esto es un poquito en el que está mezclado desde la educación médica, los médicos, los especialistas, sector salud. Y la comunidad también, y la comunidad. ¿no? O sea, pero la comunidad, en realidad, si nosotros le informamos todo lo positivo, lo hace. Lo hace.
Y esto es lo importante, decirles, tenemos centros capaces de realizar el proceso de donación-trasplante. Tenemos especialistas, hombre, en México los especialistas en trasplante de córnea son de primerísima. Y sin embargo, está mal decirlo, seguimos importando córneas. Carlos, ¿querías comentar? Sí, también otra situación que ha afectado mucho esto de la donación, pues es la falta de concientización, porque no hay una educación en cuanto a la cultura del trasplante. Uno piensa que por cuestiones ideológicas, por cosmovisiones sociales, en el momento en el que dejas el cuerpo sigue siendo un preservativo, dependiendo de las religiones, y por lo tanto no puedes tocarlo. Hay algunos conceptos que se han ido modificando en estos mismos núcleos. Sin embargo, hay grupos sociales que todavía son muy cerrados porque consideran al cuerpo como un templo, sin darse cuenta que ese templo puede ser el templo para ayudar a otros. Ahí quizás habría que ver un poco de injerencia, o sea, no se trata de cambiar es respetar la ideología religiosa de las personas, pero también hacerles ver que esto no es en algún momento un tipo de agresión, sino por el contrario, es una facilidad a una tercera persona. Otro aspecto importante... Una forma real de trascender la vida, ¿no? Así es. En vida. Entonces, eso es algo definitivamente importante. Otra cuestión es, por ejemplo, los aspectos legales. Cuando una persona, por ejemplo, yo puedo decir que yo quiero ser donador de cuerpo, y que es donar todo mi cuerpo a la investigación, a la ciencia y a la cultura. Ahorita la doctora Lorena nos hablará un poco de eso. O que quiero ser donador selectivo. De hecho, yo puedo decir, yo quiero que se donen primero mis órganos, como ojos, corazón, piel, esqueleto, y lo que sobre, que se vaya a un programa de donación de cuerpos. Pero a lo mejor al fallecer, mi familia decide que no quiere que se done mi cuerpo. Aunque yo habrá expresado que quiero ser donador de cuerpos, una vez que la persona fallece, se deja muchas veces la decisión a la familia. Si la familia no tiene la adecuada cultura de la donación y tiene estos mitos arraigados, obviamente es una retención o una oportunidad de alguien que en vida podía ser un posible donante. Ahí no solamente se trata de educar a la persona con la cultura de la donación, sino educar a su contexto, educar a la familia. Y otro problema legal que luego tenemos es que a lo mejor la persona quiere ser una donadora, pero si la persona muere en una situación que involucra un procedimiento de investigación legal, esa persona no puede ser donadora. Por ejemplo, si la persona se suicidó, si la persona fue víctima de un accidente automovilístico por una tercera persona, si la persona está involucrada en un asalto, fallece, aunque ella habrá declarado que era donadora y aunque los familiares estén de acuerdo, debido a que tiene que ser una investigación forense para determinar las causas, esa persona durante ese tiempo no puede ser donadora. Y como generalmente son procesos largos de investigación, pues eso genera que pues, los órganos que pudieran ser útiles no puedan ser recabados y llevados a una persona que lo necesita. Vamos a regresar contigo, Ana. Vamos a hacer una breve pausa. Usted ya sabe, tenemos que hacer nuestro corte de medio tiempo, pero no se vaya, enseguida regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos aquí platicando en Observatorio Cotidiano, una mirada desde la ciencia. Estamos hablando sobre trasplante de órganos y estamos platicando con colegas de la Facultad de Medicina que nos están explicando qué son los trasplantes y la importancia, sobre todo, de las donaciones. En esta parte, Ana, tú estabas a punto de tomar la palabra cuando nos tuvimos que ir a corte. Gracias. Por favor. Complementando la información de la cual nos habló Carlos, cuando son casos médico-legales, sí pueden ser donantes, ya sea que hayan fallecido por parada cardíaca o por muerte encefálica. La diferencia es que aquí el proceso es más largo porque hay que ir al MP y hacer los trámites administrativos. ¿Y eso quién lo hace, la familia o el hospital? Tiene que ir la familia y el coordinador de donación. Okay. Porque este coordinador tiene que estar certificado por el Senatra, o sea, no cualquier médico puede hacer un trasplante. No, hacer el proceso de donación o la petición de órganos. Okay. Entonces, el motivo por el cual las familias no tienden a donar cuando son casos médicos legales es porque estos procesos son más largos. Y sí, pero si esto lo tuviéramos en orden en vida sería más sencillo. Claro. O sea, ¿existe algún carnet, algo en algún lugar que diga la licencia, por ejemplo, podría decir, sí, el portador de esta licencia es donante y entonces si te pasa un accidente, pues en automático... Sí, se ha hablado mucho de la licencia o la credencial o el notario.
todo eso. En el IFE, por ejemplo, bueno, el INE ahora. Al final lo que cuenta, y es muy importante señalarlo, es que en vida, en una reunión familiar, en una reunión de las que puede ocurrir en todos lados, que se comunique, nosotros decir, yo cuando me muera, por favor, todo lo que se pueda usar, utilícenlo. Es decir, la voluntad expresada en vida, esa tiene mucho más peso. Porque en el momento del accidente, o en el momento de la muerte, probablemente o está en un hospital o ocurre un accidente, no encuentran la cartera, no encuentran los zapatos, que es lo primero que se pierde, y entonces mucho menos un notario. Sí, claro. Un sábado en la tarde ni de chiste. Lo que quiero insistir, y es lo que sí hemos tenido buenos resultados, es la expresión en vida al núcleo familiar o seres queridos. Y ellos, si tienen y respetan la voluntad del que ha fallecido, se procede en consecuencia. Pero luego cuesta, ¿no?, que los familiares cumplan en particular esa voluntad. Hay como que todavía muchos tabús alrededor del proceso de donación de órganos. Pero ya nos hemos tardado en evolucionar. No, sí, yo sé. Yo creo que ahí, si me permite, sí es necesario hacer una serie de aclaraciones en el sentido de que, como bien menciona el doctor Argüero, lo primero que se pierde es la cartera o los zapatos. No obstante, sí hay un trámite que se debe seguir en el sentido institucional y formalizar. El doctor Carlos Andrés mencionó 2 programas, que es la donación de órganos y últimamente tenemos un programa de donación de cuerpos. No es lo mismo, pero vamos de la mano y trabajamos. Y explícanos un poquito la diferencia. La prioridad ahorita es para Senatra en el sentido de que lo primero que se tiene que rescatar, preservar, es el órgano para poder hacer el trasplante. Una vez que a un cuerpo se puede extraer este órgano funcional para trasplante, entonces el resto del cuerpo pasa a la Facultad de Medicina a través del programa de donación de cuerpos que se implementó el 10 de octubre de 2016. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues preservamos ese cuerpo para la docencia de nuestros médicos, tanto en pregrado como en posgrado, y posteriormente también aplicamos investigación. Para ambos programas, tanto para donación de cuerpos como para la donación de órganos, hay unos procedimientos que se tienen que seguir, que es llenar una solicitud, se entrega esa credencial, y esta credencial, digamos que es simbólica. Lo más importante de todo esto es que la familia esté enterada, porque nosotros cuando morimos, obviamente quien va a dar seguimiento a este trámite legal son nuestros familiares. Y lo más bonito es que se pueda cumplir esa voluntad en vida, y por ende tendríamos que socializarlo, siempre socializarlo con la familia para que se logre esta decisión que tomamos en vida. Hay que ponerle un poco de vehemencia y entusiasmo a decir lo que significa la donación de cuerpos. Así como un órgano permite la sobrevida de alguien, una segunda oportunidad, la donación de cuerpos significa calidad en la enseñanza, evitar accidentes, evitar eventos adversos. Por eso en la Facultad de Medicina, que tiene el programa más formal en la conservación de órganos y de cuerpo, es un sitio que ahí sí vamos otra vez a la delantera de muchos países de Latinoamérica. Ojalá mantengamos este paso y este ritmo y no ocurra con lo que ha ocurrido con los órganos. Pero esto de la donación de cuerpos no es tan frío, es una oportunidad que regresa en beneficio de la comunidad. Buenos médicos, menos accidentes, se logran con la donación de cuerpos. Así es, así es. De hecho, una persona puede donar incluso estando en vida, que también sería algo que me gustaría destacar. Dentro de la donación de órganos, pues se requiere que la persona cese de funciones, pero por ejemplo, hay casos de trasplante renal que si son compatibles y la persona donante tiene los dos en adecuada función, puede donar uno de los 2 riñones. Asimismo, hay donación de tejidos que se puede realizar estando vivo. Por ejemplo, las donaciones altruistas de sangre o la donación altruista de médula ósea. Entonces vemos que una persona puede donar tanto en vida como en muerte. En vida algunos tejidos y algunos órganos, dependerá mucho la situación y el contexto de este fenómeno, y en muerte pues ya los órganos o incluso el cuerpo. Y esto tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque dado de esas investigaciones, los médicos podemos comprender mucho mejor cómo están dando los fenómenos de la enfermedad, qué efectos están teniendo en el organismo, qué variantes incluso para fines quirúrgicos podemos detectar en la población mexicana, porque aunque describimos un cuerpo, no es lo mismo la constitución anatómica de un cuerpo de una persona que vive en Europa, que vive en Estados Unidos o que viene de etnias mexicanas. Hay variantes.
Esas variantes se reportan generalmente por estudios de investigación en procedimientos quirúrgicos, pero si ahora lo tenemos para poder investigarlo a través de un cuerpo, con investigaciones más estructuradas, obviamente esto impacta en un futuro, en mejores procedimientos quirúrgicos, en mejor comprensión de la enfermedad, y esto nos lleva a prevención de complicaciones. Digo, es absolutamente importantísimo recuperar justo estas dos dimensiones, ¿no? Una, la parte de la donación de órganos, y como otro tema, otro gran tema, la donación de cuerpos, ¿no? Sí, yo quiero complementar la Sí. información de la pregunta que había realizado sobre Adelante. qué órganos se pueden donar. Bueno, Carlos ya habló sobre qué órganos se pueden donar en vida, pero después de la muerte hablamos depende de cómo muera el paciente. Hay dos formas, si muere por paro cardiorrespiratorio o si muere por muerte encefálica. Si es un paciente que murió por un paro cardíaco, significa que tu corazón ya dejó de latir. Al dejar de latir, los órganos ya no reciben irrigación sanguínea, por lo tanto empiezan a deteriorarse. Es por eso que este tipo de pacientes solo pueden donar tejidos, no son candidatos a donar órganos. En cambio, un paciente que muere en situación de muerte encefálica, esto significa que el cerebro ha muerto, pero el corazón sigue latiendo, los órganos siguen recibiendo el flujo sanguíneo y por lo tanto son útiles, y este tipo de pacientes son candidatos a donar tanto órganos como tejidos. Doctor. Vale la pena señalar que la evolución que ha ocurrido 30 años a la fecha, hay países que han evolucionado y nosotros tenemos que evolucionar hacia allá. Esto que señaló de muerte en asistolia, paro cardíaco, hay países que ahí se empieza la perfusión inmediata, y se llama la donación en asistolia, porque siguen, como dice ella, circulando a través de medios de perfusión, y entonces se pueden donar órganos otra vez, porque parado el corazón, entra el equipo de circulación extracorpórea, perfunden o inyectan sangre y líquidos, y entonces se puede obtener órganos, aunque haya aparecido paro cardíaco. ¿Eso no lo tenemos en México? No, hay que impulsarlo. Esto hay que impulsarlo, es parte del compromiso. Así como he hablado de la terapia, así como he hablado de las coordinadoras, así como he hablado, hay muchas cosas por hacer. La fortuna es que siempre hay cosas por hacer. Sí, ¿verdad? Pero algunas en las que vamos un poquito tarde. Pero cuando menos informar. Sí, Claro. sí. Tú querías comentar. No, en este sentido también hay tres cosas que sí me gustaría mencionar. La primera, cuáles son las limitantes para los donantes, que es cuando tienen tuberculosis, VIH y hepatitis C. Ajá. Si estoy equivocada, por favor, corrígeme, pero nosotros, por ejemplo, esos son los lineamientos o las limitantes en cuanto a la donación de cuerpo. Sin duda alguna, otra cosa que me gustaría mencionar es que el doctor Carlos Andrés nos ha señalado esta importancia de la investigación para los médicos, pero lo más bonito de esto, que no es solo para la medicina, es para diferentes disciplinas, en las cuales todas nos complementamos y sin duda alguna hay un beneficio para la sociedad, en cuestiones de salud, en cuestiones de nuevos cirugías, innovar con nuevos aparatos, etcétera. Entonces yo creo que es un programa muy bonito el de donación de cuerpos, pero sin duda alguna es un gran beneficio para la sociedad. Dar vida, pero también generar conocimiento que puede ser aplicado para el mejoramiento de la sociedad. Carlos. Bueno, aquí algo que también me gustaría concientizar es, muchas personas les cuesta entender lo que es la muerte encefálica. Porque cuando una persona tiene una muerte encefálica, lo que pasa es que las funciones mentales superiores, lo que son los hemisferios, dejan de funcionar. Pero la persona sigue teniendo respiración, obviamente generalmente tiene que ser auxiliada por algún medio, sigue teniendo latido cardíaco, sigue teniendo incluso movimientos intestinales. Y a veces, en ocasiones, pueden tener algunos reflejos de parpadeo oculares. Entonces la persona piensa que el paciente sigue vivo, es lo que piensan muchas veces los familiares. Sin embargo, no es así. Para que una persona, digamos, que está viva cerebralmente hablando, debe haber una conexión en el encéfalo, en la porción superior, es decir, los hemisferios cerebrales, cerebelo, porciones que permiten que la persona tenga contacto, comprensión e interacción del entorno. Ahí se integra la visión, se integra el pensamiento, el juicio, las matemáticas, la integración de la percepción para interpretar, si yo toco una taza o un vaso, saber que es una taza o un vaso. Ahí es donde se da esa parte superior. Sin embargo, hay una parte que conecta el encéfalo con la médula espinal, que es la que transmite tanto las sensaciones como las respuestas del cuerpo a todo nuestro cuerpo, que es la médula espinal. En medio está el tallo cerebral.
Este se compone por algo llamado médula oblongada, puente y mesencéfalo. Y es en esta pequeña estructura, no mayor a 7 centímetros, donde encontramos núcleos que regulan funciones autonómicas. ¿Qué es algo autonómico? Algo que no haces de manera consciente, algo que se da por un reflejo. Hay un reflejo apnéusico y neumotáxico, que son los que favorecen una respiración involuntaria. Hay un núcleo cardiogénico, que es el que hace que el corazón lata. Y la mayoría de esto es inervado por un nervio vago. Obviamente, si yo doy muerte de ese tallo para arriba, la persona tendrá latido, podrá respirar, algunos reflejos oculares se integran en el mesencéfalo, podrá tener a veces apertura de los ojos, pero no está consciente del entorno socialmente. Pero eso es muy importante que se eduque, porque pues la gente que tiene que tomar la decisión en caso de que no haya voluntad anticipada, pues tiene que tener esa información interiorizada y procesada, porque de golpe y porrazo es muy difícil tomar la decisión y procesar esa información. Tenemos 1 minuto para cerrar. Ana, tú querías comentar. Es que, bueno, es importante que conozcan que la muerte encefálica es diferente al coma, y la muerte encefálica es un estado irreversible, o sea, el paciente ya falleció. Y bueno, te quería comentar igual que los órganos que se pueden donar son corazón, hígado, riñones, en algunos estados igual extraen páncreas e incluso pulmón. Y entre los tejidos que podemos donar están las córneas, la piel, el hueso, tendones, válvulas cardíacas. Híjole, pues es la verdad que nos pasa casi con todos los programas, pero en este creo que se nos quedó la mitad del programa en el tintero. Entonces, les voy a hacer aquí un compromiso de que hagamos una segunda versión de este programa. Creo que hay todavía muchas cosas que platicar, que explicar, que seguramente el público está muy interesado en conocer sobre el tema de quiénes son candidatos a un trasplante de órganos, quiénes son personas donantes potenciales para trasplantes de órganos. Y pues aquí quisiera intervenir, y perdón por interrumpirte. Ya estamos Mireya. cerrando. Estamos cerrando, solamente hacer una invitación, justamente para saber un poco más de esto. El 4 de octubre, en la Facultad de Medicina, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, vamos a hacer una feria informativa sobre la donación. Se llama Convida Fest, por un México sin donación. 4 de octubre, de 2 a 6 de la tarde. De 2 a 6 de la tarde en la Facultad de Medicina. Y bueno, pues Lorena, Rubén, Ana y Ana Gabriela, Carlos, muchísimas gracias a los 4 por haber acompañado este programa esta noche. ¿Me hacen la promesa de que regresan? Tercera y cuarta vez, las veces que quieran, con mucho gusto. Ya estamos, ya estamos. Buenas noches, nos vemos en el próximo Observatorio Cotidiano. Esto fue Una Mirada desde las Ciencias y muchas gracias a los colegas de TV UNAM que hacen posible que este programa llegue hasta usted. Buenas noches.